Bueno, entonces, en el encuentro de hoy, el objetivo va a ser introducirnos en la unidad número 3 del programa. La unidad número 3 habla de la consolidación del orden neoliberal y los temas internacionales. Y esto en algún punto requiere una aclaración. ¿Por qué orden neoliberal? Porque en algún punto podemos asumir que durante la Guerra Fría, o durante ese periodo que llamamos la Guerra Fría, lo que se consolidó fue también el modelo de estado de bienestar, o la idea de bienestar, sobre todo en Occidente. Es el periodo que coincide con la expansión del estado de bienestar, es decir, de 1950 en adelante. Es el periodo que coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial y es todo ese inicio de mundo bipolar. Habíamos llegado a la idea que en 1990, con el fin de la Guerra Fría, aparece un mundo multipolar, es decir, diferentes regiones organizadas y formando o intentando influir en el poder mundial. Y en Occidente en particular, lo que vamos a ver, sobre todo en esa última etapa de la Guerra Fría, es la idea nuevamente de que el mercado es el que debe organizar las relaciones sociales y no el Estado el que debe organizar el mercado o a las relaciones sociales. En algún punto es un cuestionamiento a ese modelo de estado de bienestar y es un cuestionamiento que se va originando durante la década de los 70 y que finalmente se va a consolidar, sobre todo con el fin de la Guerra Fría y con la caída de la Unión Soviética. Por eso hablamos de un orden neoliberal, ¿sí? Y un orden neoliberal que va a ser general a todo lo que llamamos Occidente. Y cuando hablamos de Occidente me refiero a todo lo que podría ser desde el este, desde el este de Europa, es decir, todo lo que incluiría Grecia, Austria, no Hungría, Austria, Polonia, Alemania, toda esa región hacia Occidente, básicamente. Y por Occidente, obviamente, llegando a Estados Unidos y a toda América Latina. Esa región es la que va a estar bajo ese orden neoliberal. Y al mismo tiempo ese orden neoliberal va a significar el fin del capitalismo industrial como lo conocemos, es decir, el capitalismo fordista, y va a implicar el surgimiento de una nueva forma de capitalismo vinculada a ese proceso que denominamos globalización. Y por globalización entendemos la conformación de un mundo vinculado en tiempo real, tanto de manera virtual como de manera física. Es decir, la globalización va a implicar la superposición del mundo físico y ese mundo que llamamos virtual, que se va a traducir en términos concretos en una vinculación del mundo en tiempo real. O sea, diferentes puntos en tiempo real van a poder estar vinculados. Al mismo tiempo, ese orden neoliberal va a significar en el terreno económico el fin del capitalismo industrial y sí el predominio de lo que vamos a llamar el capital financiero. La diferencia entre el capital financiero y el capital industrial tiene que ver, obviamente, con su origen, mientras que el capital industrial son inversiones, ¿sí?, que se utilizan para la producción. El capital financiero son inversiones que se utilizan para la especulación en términos de el valor de esas inversiones, o sea, especulación financiera. Para muchos autores lo que va a suceder también, y estos ya son puntualmente el primero de los temas que abordamos en la unidad número 3, lo que va a aparecer es un nuevo tipo de organización social. Beck, puntualmente, Ulrich Beck, es un autor que la va a denominar la sociedad de riesgo mundial. Y esto es en particular uno de los temas que sería importante que abordemos. Por sociedad de riesgo mundial, lo que va a decir Beck en ese texto, que ya lo van a tener accesible en el campus, lo que va a intentar hacer es mostrar cómo la modernización, es decir, el desarrollo del capitalismo, o lo que vamos a llamar el capitalismo tardío, implica una nueva forma
o implica la conciencia de externalidades de las cuales el hombre tiene que hacerse responsable. Por ejemplo, ¿qué es una externalidad? Es una consecuencia no deseada. Queremos desarrollo, pero eso implica tener que poner fábricas. Y las fábricas producen polución del medio ambiente. Por lo tanto, una externalidad, es decir, una consecuencia no deseada del desarrollo, en muchos casos, ¿qué fue? La polución ambiental o afectar negativamente al medio ambiente. ¿Sí? Lo que viene a plantear toda esta corriente no se refiere solamente al problema medioambiental, se refiere a una forma de producción que ha adquirido el capitalismo, donde lo que vendría a caracterizar a la sociedad ya no es las clases sociales, sino la distribución de los riesgos. ¿Sí? A ver, antes de estar de acuerdo o no, hay que leer el texto. Fundamentalmente lo que vamos a plantear es la lectura del capítulo 1 y 2 del texto de Beck. Van a encontrar que hay un breve resumen, una introducción breve en el aula virtual al texto, ¿sí? Y con ese tema, con esa lectura, abordaríamos este periodo que comienza con el fin de la Guerra Fría y la consolidación de este mundo multipolar, ¿sí? Una vez que tengan hecha la lectura del planteo de Beck, de la sociedad de riesgo, piensen que el concepto de riesgo es un concepto que manejamos hoy cotidianamente. O sea, grupos de riesgo, situaciones de riesgo, todas esas ideas surgen de la idea de riesgo que plantea Beck en 1980, es el texto original, 1986. ¿Sí? O sea, es un texto que ya también es viejo, si lo quieren ver así, pero muchos de los planteos siguen vigentes. Dicho esto, una vez trabajado el tema de la sociedad de riesgo, lo que vamos es a tomar diferentes temas que van a ir conformando una agenda, si se quiere, global, es decir, una agenda internacional, ¿sí? Sobre todo a partir de la globalización y a partir de esto que llamamos la sociedad de riesgo. Entre esos temas, y a modo general, por decirlo, por citarlos, entre esos temas, los centrales van a ser el terrorismo internacional, el surgimiento del terrorismo internacional como tema de agenda global. Es un tema que va a surgir durante los 90 y que se va a consolidar definitivamente a partir del 2001 con el atentado a las Torres Gemelas, ¿sí? Como un tema global. El segundo tema general va a ser la cuestión del narcotráfico. O sea, el narcotráfico, sobre todo a partir de los 90 y del 2000, se va a ir consolidando como un tema de agenda global. ¿Por qué? En primer lugar, porque el lavado de dinero pasa a ser un problema también de agenda. O sea, el narcotráfico deja de verse como un problema de tráfico de drogas y se comienza a ver como un problema global en la medida que el dinero del narcotráfico al mismo tiempo vuelve inyectado al sistema financiero. ¿Sí? Entonces, si en la medida que vuelve inyectado el sistema financiero, lo que va pasando es que el problema del lavado de dinero, el problema de la evasión impositiva, más los problemas del aumento de la violencia y la criminalidad, todo esto lo vuelve ya un problema que deja de ser simplemente, vamos a decirlo de este modo, en el caso de Estados Unidos, un problema interno, y pasa a ser un problema realmente de política exterior. ¿Sí? Tanto para Estados Unidos como para países europeos y como para algunos países de Asia. Pero fundamentalmente, en el caso que nos ocupa, vamos a analizar sobre todo cómo fue, o el texto que van a leer, está vinculado a cómo fue cambiando la política exterior norteamericana, ¿sí? Respecto al tema del narcotráfico. Y vamos a ver que eso tuvo incidencia directa en América Latina. Por otro lado, el tercero de los temas que van a aparecer en la agenda global es el tema de las migraciones. ¿Sí? Las migraciones, sobre todo entendidas en el sentido de migración de población de países subdesarrollados hacia países desarrollados. ¿Sí? El cuarto tema, que también va a estar en una de las lecturas,
va a ser el tema del cambio climático. La idea general no es que tengamos una visión profunda, sino que tengamos una mirada respecto a las políticas que se han podido consensuar en relación al cambio climático. ¿Se entiende esto, no? O sea, no nos interesa tanto desde la cátedra las consecuencias, si se quiere, sociales, sino más bien las dificultades que ha habido para poder avanzar en la construcción de una agenda internacional que tenga un efecto, si se quiere, concreto sobre el cambio climático. Por lo tanto, lo que vamos a ir viendo es cómo desde la conferencia de Kioto, ¿sí?, en la década del 90, donde Estados Unidos y los principales países emisores de gases de efecto invernadero son los que terminan rechazando, ¿sí?, la propuesta de Kioto. Por lo tanto, se va a dar la paradoja que los países que más aportan o los países cuyas economías tienen mayores efectos en el cambio climático son los países que se niegan a firmar los acuerdos para ir reduciendo las emisiones de gas carbónico. Por último, el quinto tema que vamos a abordar es el concepto de trata de personas, ¿sí?, sobre todo en el caso de los países andinos, ¿sí? Dicho todo esto, en síntesis, la idea es que en las próximas 4 semanas estos temas sean los que abordemos. En lo inmediato, lo fundamental sería que lean el capítulo 1 y 2 del texto de Beck y aborden ya el concepto de sociedad de riesgo. Insisto, la idea de sociedad de riesgo es la idea de un tipo de sociedad que ha logrado al mismo tiempo producir los riesgos y producir toda una industria alrededor de esos riesgos. No se trata ya solamente, por poner un ejemplo, si el aumento del delito, ¿sí?, se distribuye o constituye un riesgo que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Y cuando digo a todos, digo porque a mí también me afecta. O sea, afecta en general. Sin embargo, la posibilidad de enfrentar esos riesgos no se distribuye de manera igualitaria. Por ejemplo, si yo tengo dinero, puedo contratar una seguridad privada. Si yo tengo dinero, puedo contratar, no sé, irme de la ciudad a vivir a un country. Si yo tengo dinero, puedo incluso blindar mi auto. Si yo tengo dinero, puedo... ¿Se entiende cómo se distribuye desigualmente el riesgo? Por lo tanto, si bien el riesgo tiene una producción y una distribución horizontal, la posibilidad de afrontarlo no es igualitaria, por lo tanto, insisto, la producción de riesgo es colectiva, pero los beneficios no son colectivos. Es decir, la criminalidad es un problema que colectivamente nos afecta a todos. Ahora, el beneficio que obtienen algunas empresas de seguridad privada a partir del aumento de la criminalidad no se distribuye por igual. Probablemente los inversionistas de Prosegur, por poner un ejemplo, ganan mucho más con la inseguridad y de hecho viven de la inseguridad mucho más que nosotros o nosotros que la sufrimos. Esto es un poco la idea de riesgo. Porque a partir del crecimiento, por ejemplo, de la delincuencia, se ha generado toda una industria, por poner un ejemplo, vinculada a la inseguridad. Algo que en otras sociedades, en otros momentos no existía. El riesgo no se refiere solamente a este riesgo social, sino también al riesgo financiero, al riesgo económico, al riesgo medioambiental, al riesgo en todas sus formas. Por ejemplo, la desaparición del trabajo como elemento de integración social implica que ahora las personas están sujetas a nuevos riesgos que antes no existían. Por lo tanto, no solamente es el riesgo de tener un accidente laboral o perder funcionalidad de un miembro, sino que también es el riesgo, casi como certeza segura, de que en algún momento el trabajo lo voy a perder. ¿Se entiende esto? O sea, algo que antes
no era visto como un riesgo, hoy permanentemente es un riesgo. Y lo que viene a plantear, bueno, la idea de la sociedad de riesgo es eso, que en algún punto es imposible prevenir todos esos riesgos. ¿Por qué? Porque el mismo sistema productivo produce permanentemente, vive de la producción de riesgos. Del mismo modo que lo que va a plantear Beck es que el riesgo requiere una escenificación, crear un escenario de riesgos. Ejemplo, el temor a las corridas cambiarias que hay ahora. Hay toda una escenificación del riesgo, porque el riesgo también lo que da es la posibilidad de que haya salvadores del riesgo. El temor o la sociedad de riesgo explota algo muy irracional del ser humano, el miedo. Y lo explota de una manera genial. Por eso el terrorismo, fíjense que los temas de agenda son temas prácticamente de catástrofes. O sea, fíjense que cuando pensamos en la próxima unidad, no en la unidad 3, sino en la unidad que viene, vamos a hablar probablemente de objetivos de desarrollo del milenio y de otros temas, pero la idea es entender que este orden neoliberal se configura como un orden donde toda otra opción es catastrófica. Y no es casualidad que el orden neoliberal se configure a partir de la idea de que del otro lado está la catástrofe. El orden neoliberal presupone, ni más ni menos, que el éxito del capitalismo sobre cualquier otra forma económica posible. Si a ese orden neoliberal le suman que sobre todo a partir del 2000, China, sobre todo con la transformación que se va a dar, va a sumarse en términos económicos al mundo capitalista, o a una serie de reformas con Deng Xiaoping, que es el presidente chino, que van a implicar la incorporación de China a la economía global, como un país capitalista, como un país industrial, como una potencia industrial. Dicho esto, la idea de que el nuevo orden mundial implicó la escenificación de un conjunto de riesgos. Primero era el miedo a lo árabe. Del miedo a lo árabe apareció el miedo a lo chino. Del miedo a lo chino es el miedo al extranjero. Es el miedo como factor cohesionante permanentemente. Esto es un poco, y el miedo aparece aún hoy. Fíjense que ahora estamos explotando la nueva idea que es la idea de una catástrofe nuclear. Yo insisto, por ahí no lo vemos tanto ahora, porque en Argentina tenemos nuestro propio escenario de escenificación del terror, que es un escenario de crisis económica que permanentemente está siendo escenificado, ¿se entiende, no? Pero cualquiera que, cada tanto nos recuerdan que la guerra mundial, ¿no? Tiene consecuencias en los combustibles, lo cual es real, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero insisto, todo contribuye a un escenario de escenificación global, donde, si ustedes lo piensan, todas las decisiones de los actores parecen racionales. Si uno analiza individualmente las decisiones, esas decisiones son decisiones racionales. ¿Qué quiero decir? Cuando Putin se molesta o cuando Rusia se molesta, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo entendemos la molestia de Rusia? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como Argentina si a 1000 kilómetros mar adentro hacen operaciones militares la Armada china y la Armada rusa? ¿O cómo se sentiría Estados Unidos si a 2000 millas, 3000 millas de la costa hiciesen operaciones militares rusos y chinos? Estoy seguro que estarían, pero protestando por el universo o poniendo toda la flota en alerta para ir a una guerra. Lo que a veces cuesta entender es que cuando uno piensa en Turquía, Turquía no está tan lejos de Rusia. Y en Turquía, Estados Unidos tiene bases militares. Cuando uno piensa en Arabia, Arabia no está tan lejos de Rusia. Cuando uno piensa en Israel, Israel no está tan lejos de Rusia. Y cuando uno piensa en Medio Oriente, no está tan lejos de Rusia. Por lo tanto, Rusia en algún punto también siente que la van presionando. A ver, no estoy diciendo que sea... A ver, la guerra nunca es racional.
No estoy a ver, y queda claro que el orden mundial no es racional, o mejor dicho, responde a lógicas de poder. Pero que el mundo, o que el mundo responda a lógicas de poder, no quiere decir que sea racional, quiere decir que responde a lógicas de poder. Es decir, el que más poder tiene más posibilidades de ordenar el mundo a su antojo, o según su necesidad de poder. El que menos poder tiene, menos posibilidades tiene. Pero esto no quiere decir que sea racional. Al contrario, pareciera ser que el orden, al menos cuando uno piensa lo que se gasta en armamento, es un orden bastante irracional. Cuando uno piensa que cuestionamos el desarrollo del capitalismo primario y que Argentina pareciera ser que está yendo hacia una nueva forma de capitalismo extractivo primario, ¿entienden por qué digo de capitalismo? Digo, estamos hablando del níquel que hay en el norte, estamos hablando de la exportación de gas a Brasil, digo, es una forma también de capitalismo extractivo, no es muy diferente a las críticas que uno podía hacer al capitalismo agroindustrial de 1880, o a las críticas o a la esperanza que tenía la generación del 80, ¿no? Respecto al crecimiento del país. No es muy distinto, cuando uno lo piensa, a las esperanzas que estamos teniendo hoy. Digo, y no pareciera ser un capitalismo sumamente novedoso. Sin embargo, la significación de un escenario lo que implica es, insisto, es que todo el escenario va llevándonos a una única salida posible. Esto es lo que plantea Beck, palabras más, palabras menos. La idea es que lean el texto. A su vez, voy a insistir en algo. Vale, te quedan 4 minutos. Listo, voy a insistir en algo que es, con esto cerramos, lean el texto de Beck. Una vez que se corte, si alguno tiene preguntas, dudas, las escuchamos. Chiques. Dejo de grabar ahí y si quieren nos sumamos al link nuevo porque esto ya se está por cortar. Dale, dale, perfecto, así tampoco.